Bienvenidos al poblado de la Sauceda. Pues mi casa estaba al lado de un río, era al entrar a la Sauceda. La Sauceda era un pueblo, ahí estaba su iglesia, estaba su, vamos, todo, era un pueblo. Mi abuela tenía una tienda allí. Cuando vinimos aquí a la Sauceda nosotros, nos acogió un señor que vivía en esta casita, que era un tal Castro. Y ya vino la guerra y lo tiró todo. Y a ratillo vinieron 3 aviones, de la misma clase, pero 3. Y ya salieron a pepinazos aquí por todos lados y ya todos Dios corriendo, cada uno por donde pudo. Porque sonaban las metralletas, y mi madre lloraba mucho y decía, hija, eso es matando, eso es matando. Y él me contaba que allí mataba por matar. Y él decía que le daba mucha pena de tener que matar a una persona a sangre fría. Lo que allí se tuvo que vivir debió de ser horroroso, debe ser un horror terrible, y sobre todo con ese ensañamiento, con ese odio. Buenas familias, pues estamos aquí. Todo lo que acabamos de recorrer ahora mismo solamente son refugios de montaña. Y lo que parece ser el poblado que estamos buscando está hacia allí. Es cierto que no me esperaba que estuviera tan escondido en la montaña, pero sí, hay que subir bastante, un trozo. Pero bueno, yo espero que os guste el vídeo. Espero que le deis bastante me gusta, porque a partir de ahora empieza la primera temporada de Reyes del Oculto y os voy a traer contenido que os gusta y que os entretiene. Y por supuesto necesito vuestro apoyo para seguir viniendo a este tipo de lugares. Eso sí, disfrutad de todo lo que veis porque esto es espectacular. Lo vais a estar viendo. Os voy a enseñar todo lo que pueda. Y vamos al poblado, a ver qué tal. Y perdonadme que esté así, es que es increíble todo lo que he subido. Nos vemos hasta ahora. La realidad no siempre es quien creemos que es. A veces no somos conscientes de lo que se esconde en lo oculto. Bienvenido a Reyes del Oculto. Y estaba el río en la misma puerta, que mi madre se ponía a lavar allí en la misma puerta. Y me acuerdo un día que estaba yo tirando chinito arriba de una piedra a mi madre que estaba lavando. ¿Eso va a salir ahí todo? Oh. Y teníamos nuestro huerto, teníamos nuestras gallinas, teníamos los cochinos, teníamos de todo allí. Que en clase de pobres no estábamos muy malamente. Y ya vino la guerra y lo tiró todo. La Sauceda era un pueblo, ahí estaba su iglesia, estaba su, vamos, todo, era un pueblo. Y entonces pues había muchísimas familias, o de carboneros, de trabajadores, para escorzar, que era lo único que había en el campo, el trabajo de la escorza, el carbón, arrancar las cepas de brezo que también se vendían, las corrucas, todas esas cosas. Había muchas familias que comían de eso. La campana la colgaron allí en un chaparro, que hasta un tío mío lo bautizaron allí con la campana puesta en un chaparro. Colgaron un chaparro. La campana era muy vieja en la Sauceda. Yo no sé el tiempo, los siglos que llevaría. Total que ya hicieron una iglesia nueva
en 1923, porque tenía la fecha puesta de cuando la fundaron. Mi casa tenía teja. Y la de mi abuela, que estaba mucho más para arriba, en el Morá, también era una casita de teja. Y después había muchas socitas también, pero también había muchas casitas de teja, sí. Que todavía hay unos cuantos cazarones que están en las paredes todavía esas. Tenía cabritas, hacía carbón, lo que encartaba en el campo. Tenía un huertecito, que estuvimos no hace mucho. En mayo estuvimos allá arriba donde yo nací, que todavía está allí el cazarón, están los novias del pan, está el huerto, donde mi madre vivió. Mi abuela tenía una tienda allí. ¿Sí? Mi abuela tenía su tienda, que es la que le daba de comer a los carboneros, que entonces tú sabes que hay mucha gente en el campo, los carboneros y los corcheros, en fin. Y entonces ella también con mi madre, creo que iba a repartirle a las tiendas, mejor dicho, a las casas particulares, ¿comprendes? Que gente que no podía venir, pues ella tenía su bestiecita y entonces pues iba a llevarle el suministro. Aparte del propio comité organizado que había en la Sauceda, donde tenían cuestiones comunitarias como la siembra de cereales, el ganado comunitario, el molino comunitario, el horno comunitario, todo esto te daba cierta idea de esa comuna en la que vivían en la Sauceda. Eso es lo poquito que yo puedo saber de mi abuelo. Luego, aparte, las actividades que realizaba, el huertecito que tenía, como lo tenían todos, una burra que tenía, que fue con la que huyó mi abuela, eso sí es un dato contrastado, bueno, las cabritas, etcétera, ¿no? Lo demás, y la paradoja que se da, es que yo creo que sé más de mi abuelo por lo que imagino de él que por lo que me contaron. Según decía mi madre, y decía mi abuela, y decía la gente que hemos conocido, porque aquí había un tal Pepito Chico, que mi padre nunca tuvo enemigos, ¿lo comprendes? Nunca tuvo enemigos. Y ese me lo contaba, digo, tu padre era una persona que hallaba bien con todo el mundo. Había más gente quizás que en Corte, ¿eh? O sea, había bastantes vecinos. Esto lo arrasaron, esto no tenía vuelta de hoja, aquello fue... Todavía hay quien no se lo explica, ¿no? Por qué se hizo ese bombardeo tan cruel con estas personas. Y las casas quedaron así, y salvo que ahora han rehabilitado para el turismo rural y demás, todo se ha quedado tal como era. Más para arriba está el molino, está lo que fue la ermita, donde tuvieron a los detenidos que se han encontrado en la fosa del Marrufo. La Sauceda fue un poblado minero próspero a principios del siglo XX, pero la Guerra Civil Española truncó su historia. En 1936 se convirtió en refugio de republicanos, pero también en objetivo de bombardeos franquistas. La represión fue brutal, con ejecuciones masivas y fosas comunes. La magnitud de la tragedia permaneció oculta hasta décadas después, cuando las investigaciones y exhumaciones sacaron a la luz la verdad sobre este episodio oscuro de nuestra historia. Se cuenta que todavía en ocasiones se pueden escuchar gritos, disparos, incluso los sonidos del bombardeo. Y vinieron a mi casa y se llevaron a mi hermano también. Se lo llevaron a Medina. Medina era cabeza de partido, yo no sé, por eso sería llevárselo allí. Lo llevaron allí y lo tuvieron 6 días. Mi padre iba todos los días a verlo. Con un caballo, una yegua, tenía un caballo y una yegua, una vez iba la yegua, otra vez en el caballo, pero iba todos los días. Llevarle un bocadillo, a ver, en fin, a verlo. Y a los 6 días, que esos 6 días, pues cuando llegó allí le dijeron que lo habían sacado a darle un paseo. Y se lo habían llevado, por lo visto, lo trajeron a Casa Vieja, a Benalú. Y allí
lo fusilaron, por lo visto, míralo. Y entonces, pues mi padre, pues ya mis hermanos, cuando vieron aquello, entonces mi hermano Paco y mi hermano José y mi hermano Antonio, que estaba casado, que es el que reza, que está en el Marrufo, pues iban a hacer por quitarse del medio, pero se vinieron aquí a la Sauceda, que era lo único que quedaba, que no estaba cogido ya por las fuerzas nacionales, ¿sabes? La República, hombre, pues aquí había unos pocos comunistas, era la República, pero había comunistas también. Aquí en la calle ya había una venta ahí, y pusieron un comité ahí, y traían cabras, vacas, y mataron unas pocas ahí, y nos surtíamos repartían carne y eso. Nosotros teníamos unas cabras y yo maté unos cuantos cibos, unos cuantos veces, y de eso nos surtíamos. Cuando vinimos aquí a la Sauceda nosotros, nos acogió un señor que vivía en esta casita, que era un tal Castro, y aquí estuvimos los 3 o los 4 meses que estuvimos aquí, que tenía un hijo de mi edad, más o menos, un poquito mayor que yo, 1 año o 2 mayor que yo, que este hombre cuando lo mataron, mi cuñado Juan Gutiérrez, el dueño de Tempú, lo recogió allí a su casa y allí lo tuvo hasta que fue un hombre. Mi padre, lo único que para mí eso fue lo que poco antes del movimiento hubo unas elecciones y mi padre y mi hermano votaron a la izquierda. Y ahí está todo el asunto, que eran izquierdistas y había que quitarlo del medio y ya está. Yo desde niño siempre, como te contaba antes, quería tener un abuelo, ¿no? Y anhelaba el tener un abuelo. No lo pude tener si mi madre si me contaba que había desaparecido, que lo habían fusilado, lo habían matado en la guerra, y esa falta siempre me quedó, ¿no? Entonces, en vez de expresar y decir esto, decir lo otro, como no lo tenía, pues tendía a interiorizarlo y quedarme con mi anhelo y con mi ausencia y nada más, ¿no? Se presentó un avión de los ratas, estos que les decían ratas, de esos de 4 alas, que eran, y por aquí tiró 2 o 3 bombas, por aquí cerca. Y ya pues todo el mundo empezó a quitarse el medio, a coger cosas para salirse, porque dijeron ya está aquí la aviación, hoy ya no nos escapamos. Y mi padre ya recogió las bestias y empezaron a coger cosillas, lo que pudieron, a cargarlo las bestias, y a ratillo vinieron 3 aviones, de la misma clase, pero 3, y ya salieron a pepinazos aquí por todos lados y ya todos Dios corriendo, cada uno por donde pudo. No cabe duda que el misterio invade todo este poblado y que seguramente en la noche todo este bosque debe ser un verdadero terror. A mi madre pues le quemaron la casa porque no era una casa, era una choza, pero en muy buenas condiciones, según decía mi madre. Y se quedó pues sin nada, sin ropa, sin muebles y sin nada. Quemaban, violaban a mujeres, les rapaban el pelo, bueno, una masacre. Y a los niños los mataban, y entonces mi abuela tuvo que salir con sus 3 hijos y ya su marido ya ni lo volvió a ver ni nada de nada. Nos quedamos, 3 familias, nos quedamos en la sociedad. No había hecho mi padre nada, y nosotros igual. Y esos que entraron al otro día, mi casa la quemaron, metieron fuego, y a nosotros, a mi padre se lo llevaron. Sentimos los tiros de cuando lo mataron, pero no podemos decir el sitio después, porque estábamos dentro de la casa, no asustados. Y nos echaron para Jimena. Ese hombre lo mataron porque uno que venía de Cortes, que le decían Diego Cacirda, fue claro, alcalde, y venía a la sociedad a pedir votos y eso. Decía, muchacho, votá, eso lo escuchaba mi padre. Votá, que tendrás una mejoría después. Y yo no voto por la derecha. Y cuando vino eso, encontró el hombre tenía la tiendecita. Y se quedó allí, venía, y me dice, hombre, ¿no quisiste votar? Y entonces los pusieron allí en los caigos que de la iglesia, papá, yo no caigo allí. Pues nos contó de que aquí habían fusilado a un tío de mi madre y habían fusilado a otros más. Y aquí para abajo era donde la había cogido y la habían enterrado. Que ahí tendrán que estar los majanitos donde lo enterró, porque le dio lástima
y ha puesto que lo van a comer los bichos. Pues a él le dio lástima y agarró y los cogió, abrió un boquete ahí y los enterró, pero él no lo obligó a nadie. Que después llegaron allí, le quemaron la casa y lo único que se salvó ella, que me contaba que salvó, era la máquina de coser, que la tenía enterrada en medio de unas coles. Fue lo único que decía que le había quedado. Los demás, todo, lo había perdido, porque a la casa se la quemaron, o sea, la soza. Mi madre también me contaba que de donde estaba ella escondido, vio un camión con sus muebles. Con sus muebles. Mi madre tenía una casita muy buena de obra y pues ya toda era de teja. Y cuando llegamos allí al cuartel de la Guardia Civil, pues, allí se quedó mi hermano, mi padre y el otro muchacho, y a nosotros, mi madre y mis hermanas, y a mí, venga, ustedes pueden marchar, ellos tienen que estar aquí por lo menos un día, que tienen que declarar, que se cuenta. Y ya no volvieron más. Iban amarrados uno al otro y que se escaparon. Por cierto, uno de los que lo llevaban, un tal Laurín, lo pegó un reempujón o algo y lo echó abajo en el camino, lo echó abajo del camioncillo que lo llevaban para que se escaparan. Pero en un alambrado que había, por lo visto uno se metió por debajo, el otro se metió por medio y allí se quedaron enreados y allí los mataron. Allí creo que lo acribillaron a los dos, allí enreados. ¿Cómo van a dejar a mi padre en el valle y mi hermano Antonio se lo van a traer en Marrufo? Digo yo. Pues probable que mi padre esté en Marrufo también. Tío, es enorme. Y cuando entró el franquismo allí, pues, el teniente que estaba en el Marrufo, el teniente Robles, don José Robles, una orden dio allí para todos los vecinos para que nos fuéramos al Marrufo y dejar todas las cosas allí, nos llevamos los puestos nada más. Andábamos sueltos, hombres, mujeres, chiquillos. Los chiquillos y las mujeres dormíamos en unas mantas allí en una pequeña iglesia que hay allí, en el suelo. Y aquello tiene buenas habitaciones, el cortijo del Marrufo. Y los hombres andaban sueltos, aunque los iban matando a pubilla a poco, pero sueltos. Cuando mi padre vio aquel meneo, pues fue a una finca que le dicen Diego Duro, y fue por mí y me trajo. Dice, lo que sea de uno, que sea todo. Y nos metían en un brazalito que hay ahí para abajo, enfrente del cortijo del Marrufo. Yo era chica, pero eso se me quedó a mí aquí clavado, porque sonaban las metralletas, y mi madre lloraba mucho y decía, hija, eso es matando, eso es matando. Había llovido también, y había llovido porque a mí no me ponían, yo andaba algo, y yo iba en brazos. Entonces, pues, íbamos por ese sitio, maldito Marrufo ese, por la carretera, entonces llamaron a mi padre y mi madre. Y entonces fueron, entonces mandaron a mi padre para con nosotros. Mi madre ya no volvió, ya mi madre no volvió. Mi padre a la cuenta fue a buscarla y no lo dejaron. Ya mi madre no volvió más. Entonces ahí me contó Paco el Mutilado, que era un maestro que tuvimos otro aquí, que era jefe de la falange. No sé si le habría mentado, la mentaba Paco este. Y él me contaba que allí mataba por matar. Y él decía que le daba mucha pena de tener que matar a una persona a sangre fría. ¿Comprendes? Me contaba Paco a mí, ¿sabes? Y a mí me da mucha pena tener que matar a una persona a sangre fría ahí sin tener por qué. Pero lo ordenaban, ¿sabes? Lo ordenaba que había que matar, y ya está.
Y entonces le dijo uno de los falajes, le dijo, ¿tú dónde vas? Dice, yo vengo por las cabras mías que están aquí. Y por las cabras no te las llevas. Cabras no te las llevas porque las cabras las tenemos nosotros aquí y son para nosotros. Entonces lo cogieron a mi padre, según me han contado a mí, que lo cogieron, lo amarraron allí a un chaparro y le pegaron 2 tiros y lo fusilaron allí. Esos que mataron, los tuvieron allí un tiempo para abrir los hoyos, abrir la sepultura, los tuvieron allí un tiempo y los iban matando, como he dicho antes, a poquillo a poco, y ellos mismos abrían los hoyos. Luego los fusilaban, iban otros a alzarle la tierra y las piedras encima. Allí están los manitos, unos con 3, otros con 5, otros con lo que el teniente Roble mayormente en la oficina apuntaba que había que matar. Y le dijo al teniente Roble que no quería que su finca fuera un cementerio. Entonces, por lo visto, los cogían y en vez de hacerlo donde lo estaban haciendo los demás, haciendo las muertes esas, se los llevaban, los repartían en las fincas individuales por ahí, repartidos, para que no estuvieran allí. Pero siguieron matando, que en las fincas repartidos por ahí. Y el otro era de, yo no sé, de aquí de la Saucea, yo no sé de dónde era. Y dice que les hacían unas balas a los milicianos, no sé. Y le dice, bueno, ¿usted qué ha hecho? Dice, yo nada, igual que este hombre, yo no he hecho nada. Y como a él sabían que hacía aquello, a mi padre eso, y entonces los cogieron. Y los cogieron en la carretera adelante, ahí firmaron el Marrufo para que los matara. Los cogieron en la carretera adelante y en el Cándalo los hicieron que abrieran el hoyo. 5 de que iban y 5 hay allí y allí los mataron. Se me viene a la cabeza horror. Es decir, lo que allí se tuvo que vivir debió de ser horroroso, debe ser un horror terrible, ya no solamente de temer por la propia vida, como así la dieron, sino sobre todo el miedo, ¿no?, a perderlo todo, a perder la vida, a perder esa libertad en la que vivían, esos hijos que tenían, o dejar huérfanas, o dejar viudas. Es algo difícil de explicar, pero es una repulsa absoluta, ¿no? Repulsa absoluta a lo que el ser humano puede llegar a hacer en un momento dado, ¿no? Y sobre todo con ese ensañamiento, con ese odio, ¿no?, hacia unas personas que lo que intentaban defender era lo que tenían, era su propia vida, su propia libertad en el lugar donde vivían, su propia familia y nada más, pero el ensañamiento fue brutal. Buenas familias, pues como ya habéis visto, vaya golpe, como ya habéis visto os he enseñado unas casas que son refugios de montaña, ¿vale? Verdaderamente pensaba que estaban vacíos, pero he visto gente ahí. Y nada, comentaros que hoy comienza la primera temporada de Reyes del Oculto. Os voy a traer un contenido que os va a gustar 100%. Estoy totalmente seguro de que el contenido os va a gustar. Os voy a traer exploraciones, os voy a traer cosas que no conocíais, cosas que os va a entretener, que las vamos a unir con cosas de misterio si se puede. Y todo lo que os gusta os lo voy a traer aquí al canal. Y a partir de hoy comienza la primera temporada. Así que os pediría, porque llegar aquí no ha sido tan fácil, os pediría que por favor reventarais el botón de like y compartierais con vuestros amigos que les guste estos temas, para que se suscriban al canal. Y os tengo una sorpresa para cuando lleguemos a 100 suscriptores, pero todavía no la puedo decir. Solamente os digo, comienza la primera temporada y prepararse para todo lo que viene, porque os va a gustar un montón. Así que nada, vamos con este pueblo abandonado. Es un poblado, no un pueblo, un poblado.
y os voy contando sobre la marcha qué pasó con este pueblo. El pueblo como tal quedó destruido, la población quedó dispersa, el hilo conductor se perdió y no hubo esa transmisión durante estos 76 años como para poder mantener esa memoria viva y sobre todo esos familiares localizados. Y mi madre se quedó con 8, después se le murió uno, ya se le habían muerto 3, porque mi madre tuvo muchos. Ahí en una casita lata, muy mala, pues ahí nos estuvieron criando todos. Y ahí cada uno salimos como pudimos. Mi madre a los 6 años se murió mi madre. Y ya no, nos quedamos solos. Nosotros teníamos mucho miedo, muchísimo miedo. Y no, yo nunca, ¿y tu madre? ¿De qué murió tu madre, Lola? Digo, mi madre cuando yo nací. Bueno, es que lo digo todavía. Mi madre cuando yo nací se murió. Yo no la conocí. Yo nunca, porque hemos tenido siempre mucho miedo. Yo, mi padre, mis hermanas, la hermana de Paco, la madre de Paco, pues como siempre ha conocido llorando. Pues eso no dice nunca nada. Y claro, y tuvieron que salir todos, pues eso, huyendo. Mi abuela con una niña de días, mi tío que tenía 3 o 4 añitos y mi madre que tenía 7 para 8 añitos. Dice, y fue horroroso. Mi abuela siempre con el miedo encima, mi madre igual. Era una persona que se conoce como sufrió tanto, pues lo llevaba encima. Cayó enferma mi madre y la obsesión suya era de que la mataban. Y lo que consiguió de que se suicidó. Y era la obsesión suya esa, eso que la mataban. Y hasta que ella se suicidó porque era una presión la que tenía encima muy grande. Mi abuela, la madre de mi madre, y mi tía, la hermana de mi madre, ellos vivían muy retirados de nosotros, lejos. Cuando se formó lo que se formó, cada uno cogieron por un sitio. Así decía mi madre. Entonces creo que mi abuela, con su marido y mi tía y más familia de allí, se fueron por la parte... Ellos iban como para irse para Málaga, por ahí. Que creo que cruzaron un río, no sé qué río será, que algunos se iban ahogando. Y allí lo cogieron los moros. Allí dice que lo cogieron los moros. Y se lo trajeron aquí a Algeciras, a los que cogieron. Entonces ella cogió a los 4 niños, con una burra que tenía, y se vino para Jimena. Y cuando llegó a Jimena, la detuvieron en el juzgado, donde estaba el juzgado puesto, que allí era donde sujetaban la gente, para darle el salvoconducto. Tomaban declaración, le dieron su salvoconducto y se fue para Castella Viejo, para el castillo. Y allí nos hemos criado. Mi madre se echó a trabajar, lavar, planchar, pintar, coger garbanzo, coger poleo, a hacer picón, a todo lo que hubiera que hacer. Imagínate que decía un pequeño campesino que tenía, no sé, creo que mi abuelo tenía 12, 14 o 20 trabajadores trabajando en el carbón y el cuidado de los cerdos y esto, a irse mi abuela con sus 4 hijos a la línea a vivir en una barraca y vivir del poco contrabando que se hacía trayendo café y tabaco a la estación de San Roque, ¿no? De eso vivían, en la miseria. Pues yo más o menos era feliz porque mi madre se mataba porque tuviéramos un pedacito de pan. Al hecho es que una vez fue por tagasnina, a coger tagasnina, que la cogía por saco. Y en un cortijo llegó y le pidió un poquito de pan. Y le dieron una rebanada de pan y no se la comió. Nos la llevó a nosotros. Porque nosotros estábamos allí como los pajarillos que están en el nido,
esperando que viniera la madre. Faltando mi padre y 2 hermanos, con los 2 solteros que había, Paco y José, que estaban aquí en la Saucea, eso, igual que nosotros nos fuimos para San José del Valle, ellos fueron para Málaga. Y Paco fue sargento en el ejército, en la zona roja, y lo cogieron en la toma de Teruel. Nunca llevó luto por el motivo que nunca se supo si mi padre era muerto o estaba vivo, que para ella, como se habían ido mucho a Francia por ahí, pues entonces ella pues dice, cualquier día se presenta por aquí, ¿comprendes? Porque tú sabes que muchos fueron huidos porque lo iban a matar, en fin, por lo que había. Porque a lo mejor se encontraba un compañero, mira que te están buscando, que eso lo estaba, según decía mi madre, que a los amigos, a los compañeros, pues mira que están buscando a fulano, que lo van a matar. ¿Y por qué lo van a matar? Ah, pues no se sabe. Claro, mi madre pensaba en eso también. Eso es lo que más me está doliendo, que yo no le haya nunca preguntado a mi madre cómo era mi padre, qué hacía, porque como no había mucha relación porque mi madre era buenísima y con nosotros estábamos, que vamos, pero nunca se hablaba de eso, nada más que yo le decía, mamá, cuando mi padre y eso, qué pena, ¿no?, que esto, que los otros. Yo dejé la pena en un rinconcito y me fui a trabajar para criar a ustedes. Y entonces mi madre siempre tenía la esperanza que lo mismo que escribió Ambrosio y Tomás, el marido de mi tía, esperara que también que mi padre me apareciera por algún lado, ¿no comprenden? Es lo que esperaba mi madre. Mi madre siempre tenía la conformidad esa, que apareciera por algún lado. Cuando Franco dio la orden de que las viudas de guerra cobraban, lo tenían que firmar como muerte natural. Entonces fueron a mi madre y le dijeron que firmara, como si su marido hubiera muerto natural, y entonces mi madre dijo que no, que ella no firmaba. Su marido se lo habían matado y ella no firmaba. Y entonces pues no percibió dinero ninguno. Vale, no sé hasta qué punto se me está permitido estar aquí. Porque, claro, al estar lleno de refugios de montaña, lo que es todo el terreno, toda la zona, está hecho para los clientes de esos refugios. Pero bueno, yo he llegado a una zona, a una casa que ponía recepción, tienda, y no había nadie. Así que he seguido mi camino hasta el poblado. Así que bueno, seguimos con lo nuestro. Bueno chicos, espero os haya gustado esta aventura. Ya sabéis, reventar el botón de like porque se viene mucho más. Ya no sé dónde ponerme para que el sol me deje tranquilo. Y nada, que espero que os haya gustado mucho, espero que os haya gustado la historia. Se viene mucho más, es el primer capítulo de la primera temporada. Y nada, y ahora el viaje de vuelta lo vais a hacer conmigo. Os voy a llevar en un soporte que tengo aquí en el cuerpo y así vais a hacer camino conmigo como si estuvierais caminando conmigo. Nos vamos, vámonos.
Ay. Esa es la recepción, ¿vale? Esa es la recepción, pero ahí no se ve que haya nadie. Bueno, y si has llegado hasta aquí, pues te voy a contar un secreto, ya que te has quedado hasta el final. Y es que cuando lleguemos a 100 suscriptores, voy a regalar 50 euros. Solamente empezaré por mi ciudad e iré subiendo a otras ciudades de España. Pero por algo se empieza. Así que cuanto antes lleguemos a 100 suscriptores, antes empezamos. Después serán 500 suscriptores y así sucesivamente. Así que lo mismo te toca a ti. Lo iré dejando en lugares específicos.
Así que si quieres participar, ya sabes, tienes que seguirme aquí y en Instagram. Y si escondo algo en un lugar y tú lo encuentras, me etiquetas y serás el ganador de lo que yo haya escondido. Así que nada, chicos, ya habéis visto, ¿no? Qué paliza, tío. Yo llevo bastantes horas andando y ya. Bueno, no lo digo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dicho esto, si queréis más misterio aún en este lugar, por favor, dejad todos los likes que podáis y todos los likes de vuestros amigos y preguntaré por una de esas cabañas, de esas casas de refugio de montaña, a ver si se alquilan o se reservan o qué cosa. Y trataré de venir para quedarnos en una de esas casas, 2 o 3 personas, a pasar la noche, a ver qué sucede en ese poblado de noche. En vuestras manos queda, estaría muy interesante. Nos vemos.